qué gusto poder conectarnos, así que bienvenida nuestra querida hermana Marta Zúñiga, ya está ahí en primera fila, Juana Moreno, buenas noches a todos, acá son las 7:30, estamos en primavera ya aquí en el sur de los Estados Unidos, estamos aquí desde una parte de nuestra casa, en Winston-Salem, North Carolina del Norte, así que bienvenidos a este tiempo de acompañarnos, de aprender, de seguir caminando con Jesús, porque como pueblo de Dios, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cada día, caminar con Jesús y recorrer el camino de la vida y de la fe, siempre de la mano de Jesús, nuestro Maestro. Así que, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar cantando una alabanza que viene relacionado con la lección bíblica de hoy, que es 6 días antes de la Pascua. Una mujer llamada María de Betania, en la casa de sus hermanos, Lázaro y Marta, unge a Jesús. Y esta canción está inspirada en ese momento, en ese relato bíblico. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo mi pecado. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para Jesús, mi amado, quiero rezar con mis lágrimas tus pies, quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, mi Jesús, mi amado, quiero ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies, quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Aleluya. Llegar a decir Jesús, mi amado, es poder llegar a tener una relación profunda con Dios. Los que caminamos con Dios y lo conocemos, hemos sido acompañados por Él, hemos sido bendecidos, podemos decirle, Jesús mi amado. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento, gracias por la vida, gracias por poder aprender juntos tu palabra, gracias por el momento que tenemos y separamos para adorarte. Bendice
a cada una de las personas, Señor, que están unidas por este medio. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a Zoila Saraín, querida Zoilita, desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Estado Bolívar, gracias, qué bueno, Dios te bendiga, cariños a toda la familia. Mario César Mayandía también, qué bueno verles, y aquí hay algunas personas que estamos saludando. Esta semana, particularmente, estamos llegando al domingo en el cual el mundo cristiano celebra y recuerda el momento de la entrada triunfal a Jerusalén, lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Este domingo será. Pero días previos, el Evangelio de Juan capítulo 12 nos sitúa en un hogar luego de haber resucitado a Lázaro. Jesús tenía amigos en Betania, amigos íntimos, amigos con los cuales él siempre compartía en el hogar de ellos, María, Marta y Lázaro. Entonces el pasaje bíblico nos sitúa 6 días antes y lo dice claramente. Jesús se prepara entonces para ir a Jerusalén. María unge a Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús, en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó o se opuso. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? El valor aproximado eran 300 denarios, casi el sueldo de un año para algunas personas. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, ¿no? Esta es una comida amistosa. En el mundo antiguo, ser invitado a una cena era ser un huésped ilustre, era un honor, como hasta el día de hoy, creo yo, cuando usted invita a alguien, es porque significa algo importante. Le invita y prepara la cena y prepara lo mejor. Bueno, en el tiempo antiguo, la costumbre de invitar a alguien, y a Jesús le invitaban muchos, él compartía. Por eso es que decían que era un glotón, era un fiestero. Un comelón, decían. Y Jesús es que inclusive los fariseos lo invitaban a una fiesta, incluso a las fiestas. Él participaba, ¿no? Porque él dijo he venido a buscar a los perdidos. Entonces él participaba, él no era un antisocial. Jesús tendría que haber tenido, estoy seguro, una personalidad muy encantadora. Sí, yo creo que sí, yo creo que era un líder con el quien daba gusto conversar, daba gusto sentarse, daba gusto aprender de él. O sea, eso tiene que haber sido, ¿no? No creo en un Jesús serio, circunspecto, con el sello claro, renegando y por eso. Personas que a veces parece que nunca son felices totalmente porque ves ahí cierta
cierta... Y Jesús va a la cena con varios de sus discípulos, porque se nombra aquí a Judas, más cercanos. Y me hace recordar el texto que dice Jesús en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿No? Así es. En un relato previo a este relato leído en Juan, en Lucas, ¿no? El evangelista Lucas nos dice que Marta estaba sirviendo la cena para este invitado ilustre. Estaba ocupada. Marta era una mujer práctica. Había algo que hacer, sabía lo que era necesario hacer y entonces pues lo hace, ¿verdad? En cambio María opta, decide por algo totalmente inusual para una mujer de su tiempo. Hemos hablado ya de la situación de la mujer, una situación de opresión, de exclusión. Y María opta por algo totalmente diferente. En vez de seguir a su hermana y hacer lo que se esperaba de ella en su rol de mujer, ella lo que hace es se sienta a los pies de Jesús para escucharle. Pareciera que María está allí con deseos de aprender de Jesús, de escuchar, lo cual era una tarea de un discípulo, ¿verdad? O de una discípula. En esos tiempos literalmente era un seguimiento, de sentarse a los pies del maestro. Jesús era un rabino judío, de caminar con él y seguirle para escuchar sus enseñanzas. Entonces vemos a María haciendo algo totalmente inusual. Entonces su hermana Marta se queja ante Jesús, ¿no? Le dice, pero mira, por favor, dile que me ayude, ven lo atareada que estoy. Y Jesús también hace algo no inusual, porque Jesús ya venía en este recorrido, en este caminar, haciendo cosas excepcionales a favor de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los marginados o los solitarios de su época. Entonces, en vez de decirle a María, vete y ayuda a tu hermana que está atareada, ¿qué hace? Ve a servir la comida y la bebida y hacer lo que se esperaba de la mujer en ese tiempo, atender a sus invitados. Jesús le dice a Marta, déjala, María ha escogido la mejor parte, ha elegido lo mejor. Qué bueno. Y en este relato, María hace algo totalmente inesperado, lo acabamos de leer. Dice que toma un frasco muy caro, que equivale a ¿qué? Se ha dicho ahí, ¿no? El año de un salario, de un trabajador común, promedio, ¿no? El año todo un año de salario de un trabajador promedio. Y lo que hace es, toma este perfume, con ese perfume lava los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Ahora, María, esta inusual, que no solamente se sienta a los pies para escuchar, sino que también hace algo que se esperaba que el huésped, el anfitrión, el dueño de la casa, recibiera a sus invitados y le lavara los pies. Pero eso no era una tarea que la hacían los dueños de casa, ¿verdad? Los anfitriones, sino lo hacían los esclavos de menor rango. Hemos hablado hasta la semana pasada de Onésimo, el esclavo de Filemón. Entonces lo hacían los esclavos de más bajo rango, que eran los que lavaban los pies de los invitados, ¿no? Pero en este caso María toma esa actitud de esclava, ¿verdad? Pero es interesante también que Jesús hace lo mismo. La siguiente semana, cuando vamos caminando a Semana Santa, Jesús en una cena, ¿no? Habiendo terminado de cenar el Jueves Santo, se pone la toalla aquí y comienza a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? En esa enseñanza profunda, conmovedora, pero muy fuerte y muy desafiante, que él había venido a servir y no a ser servido, ¿verdad? Entonces, una lección más que palabras, ¿no? Con hechos. Con su vida, con su acción, con su conducta, con su comportamiento, de agacharse, de lavar los pies de sus discípulos, por supuesto, nos da... que nunca se olvidaría.
jamás, ¿no? Y eso queda, porque usted lo ha visto en las películas, usted lo ve en las series de televisión, siempre esa imagen de ese momento en la vida de Jesús con su discípulo lavándole los pies, pero también la vida de esta mujer, ¿no? Porque es muy conocida por esta mujer que rompe este frasco caro y lava los pies y los enjuaga o los seca con su cabello, ¿verdad? Entonces, unge los pies de Jesús, los seca con su cabello, y aquí es donde entra otro personaje en esta escena, porque es como una película, ¿no? Maravillosa, conmovedora, pero que también trae personajes muy, muy interesantes. Tenemos a Jesús, a Marta, a María, y ahora aparece Judas, ¿no? Judas Iscariote, Judas el que en ese momento interviene diciendo que María está malgastando, porque ese perfume se hubiera usado vendiéndolo, y ese dinero hubiera sido usado para ayudar a los pobres, ¿verdad? Entonces, y pareciera ser que tanto Marta como Judas son prácticos, ¿no? Una piensa en que hay que hacer algo, atender a los invitados, y entonces se pone a atenderlos. El otro habla de los pobres, que hay que atenderlos, y es verdad. Jesús en sus predicaciones llama la atención a sus discípulos de que estamos para servir justamente a los más necesitados, tenía a los sentido, más pobres. tenía lógica, Tenían sentido, tenía razón. Sí, y podríamos decir que estaban en toda la razón. O sea, si usted lee las palabras, usted puede decir, pero sí, tiene sentido, tiene razón, si usted se ubica en sus personajes, ¿verdad? Pero hay algo que los mueve desde lo más profundo, y ahí está, el motivo es totalmente diferente, ¿no? Se critica la acción de María como un desperdicio innecesario, pero sin embargo, porque la invitación es, eso se hubiera usado para alimentar a los pobres. Y podríamos decir nosotros, pero es algo urgente, ¿verdad? Es algo que es necesario. Pero ahí es cuando Jesús y el Evangelio sobre todo, el evangelista Juan nos hace ver que en las palabras de Judas no estaba realmente motivado por el amor a los pobres, a los necesitados, sino que estaba allí el hecho de la codicia por el dinero, ¿verdad? Judas era considerado, y después lo vemos como es movido era realmente un ladrón, que tomaba dinero de la bolsa y que está pensando no en realmente en los pobres, sino que está pensando en él de manera egoísta, ¿no? Encubierta también, porque no es claro, sino que dice hay que alimentar a los pobres con esto, pero sin embargo habían otras motivaciones en el corazón de Judas, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y pareciera que tenían razón, pero realmente la motivación en los corazones era totalmente diferente, tanto en Marta, María y Lázaro. María quería escuchar, ser una discípula. Jesús estaba también camino a Jerusalén, camino a morir. Hay que tener eso en cuenta en esta lectura. Judas estaba disfrazado en su ambición por el dinero, en su codicia, pero ponía a los pobres como excusa, como pretexto, como razón. Y Marta estaba afanada en quedar bien, en atender, pero en ese momento había algo que estaba ocurriendo, y yo creo que ellos lo sabían. Y si no, bueno, Jesús en todo caso sabía lo que estaba ocurriendo en su vida. Él estaba yendo a Jerusalén, donde, si bien es cierto, iba a ser recibido con alabanzas y vítores, pero también unas horas después iba a ser entregado, ¿no? Para morir. Y lo que pasa aquí en este texto, en este momento, en este relato, es que Jesús reprende a Judas, ¿no? Diciéndole a él y a todos los presentes, déjenla en paz. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura, ¿no? Esa es la justificación, ¿no? Porque siempre habrá oportunidad, dice él. Ajá. A los pobres siempre los tendréis con ustedes,
pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, ese era el momento. Y verdaderamente Jesús sabía lo que iba a enfrentar. Hay un texto del Evangelio de Lucas que dice que luego que él oró en el Getsemaní, luego que él sufre la angustia y luego que él dice, Señor, sea hecha mi voluntad y no la tuya, ¿no? Dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿no? Muchas veces nos parecemos a Marta e incluso a Judas nosotros, los cristianos modernos de este siglo. ¿Te has hecho esa pregunta? Creo que a veces nosotros, porque si quieres ubicarte en estos personajes, una pregunta es ¿quién de estos personajes me representa? ¿O con quién de estos personajes me identifico? Y muchas veces nos parecemos en nuestra forma de servir, de adorar, en nuestro seguimiento, en nuestro discipulado, más a Marta e incluso a Judas. No, porque podríamos decir que Judas está tratando, no solamente Judas y Marta están tratando de ser mayordomos responsables de su tiempo, de los recursos. Una está atendiendo a los invitados, que era importante, era una tarea urgente, quiero decir, que había que solucionar en ese momento. Y Judas, por otra parte, pensando en los pobres, y pareciera ser que los dos estaban respondiendo de manera eficiente en su calidad de discípulos, de seguidores de Jesús. Pero lo cierto es que en el reino de Dios, en el discipulado, en el seguimiento a Jesús, la eficiencia es buena, pero no es lo que tiene que movernos o motivarnos o empujarnos, sino el amor. La semana pasada hablábamos cómo habían reglas sociales, una estructura social, pero Pablo fue movido más allá de esa estructura social para poder invocar a Filemón que aceptara a su esclavo como un hermano, pero motivado por el amor, y lo hace, ¿no? Desde la ternura incluso. Y el domingo que hablábamos de los dones, hablábamos de que el amor es la motivación más importante. ¿No? Entonces, para poner en este seguimiento los dones, los talentos, todos tenemos dones y talentos, decíamos el domingo, y lo más importante es que el amor por el Señor, el amor por Jesús, el amor por Dios, nos sentimos a veces tan agradecidos por la vida que tenemos, por las cosas que tenemos, por la salud que gozamos, por tantas bendiciones recibidas, pero en nuestra práctica a veces nos parecemos más a Marta y a Judas en nuestra respuesta, ¿verdad? Entonces el desafío, creo yo, es pensar en que el amor debe ser el amor por Dios, debe ser el motor para empujarnos, animarnos, desafiarnos a poder tener como respuesta la actitud que tuvo María, ¿no? Que en este caso es la mujer que nos desafía esta noche, que deja lo urgente y se sienta evalúa qué era lo importante en ese momento. Lo importante era sentarse como discípula, porque eso hacen los discípulos, dan tiempo, se sientan, escuchan, se capacitan y hacen un seguimiento consciente y sabía que de esta manera estaba preparando a Jesús para su muerte. Si quizás ellos no lo tenían tan claro, Jesús sí. Era una costumbre preparar, ¿verdad?, a las personas para su sepultura. En este caso, Jesús está haciendo saber que el motivo que está moviendo a María a tener este desprendimiento tan grande es porque lo está preparando, porque él va camino a la muerte. ¿Te has puesto a pensar muchas veces cuando sabemos de que algún familiar nuestro, algún ser querido está con un diagnóstico terminal,
o está muriendo, ¿qué hacemos nosotros? Nos volvemos tiernos, los acariciamos, a veces hacemos cosas que nunca. Yo he estado acompañando a personas que han estado casi muriendo y les he tomado de la mano y les he tocado la frente y les he besado la frente y les he tratado de tener toda la ternura posible, porque entiendo que esos momentos son importantísimos para acompañar a la persona y la persona pueda ir avanzar e ir a la presencia de Dios acompañada. Entonces, de alguna manera esto es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y entonces, por eso creo yo que está la historia registrada en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque es una historia muy importante. María lo estaba preparando para el entierro realmente. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros que pronto va a morir. Y la próxima semana estaremos celebrando Semana Santa, pero es una semana en que tenemos que reflexionar todo lo que Jesús padeció y que su padecimiento fue algo que en algún momento fue una carga pesada para él, pero él estaba determinado, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo que llegando a Jerusalén le esperaba la muerte, pero lo hizo porque había un compromiso mayor que el compromiso con su Padre, ¿verdad? Más allá de su propia voluntad. Entonces, el buen pastor da la vida por sus ovejas, ¿verdad? Jesús entonces va a morir por sus ovejas, por nosotros, pronto. Y María lo está preparando al tener esta actitud. De muchas maneras y en muchas ocasiones nos preocupamos por nuestros seres queridos cuando van a partir a la presencia de Dios. Bueno, es un tiempo de acompañamiento. María está teniendo de alguna manera esta actitud para con su maestro. Ahora, María también está agradecida porque Jesús resucitó a su hermano, Lázaro. María está en una actitud de adoración y de servicio. Es una discípula, ¿no? Nosotros creemos que hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Un creyente es la primera etapa, ¿no? Pero uno tiene que avanzar y ser un discípulo, aprender. Y María estaba en ese camino de ser discípula. Y el discípulo camina más allá, ¿no? Claro. Hace más allá, ¿no? Entonces, eso es importante. Y María está en esa etapa. Lucas dice que ella sería recordada siempre, hablando de María, ¿no? Por ese acto. Que siempre se recordaría. Y aquí estamos hablando de ella. Hablando de ella, cuántos miles de años después de este suceso, y cuando uno ve las películas acerca de la vida de Jesús y ve películas de Semana Santa o películas, uno siempre va a encontrar en algún momento este episodio de Jesús y de esta mujer llamada María que rompe este frasco de perfume caro y con ese lava, unge los pies de su maestro y seca sus pies con su cabello. Y eso lo va a encontrar generosamente, ¿verdad? Sin pensar en el costo. Y yo creo que podemos, esa es una lección, ¿verdad?, pensar en algunas lecciones prácticas que tenemos que sacar de aquí. Entonces, creo yo que un discípulo y una discípula tiene que estar dispuesto, determinado, decidida a dar lo mejor por su maestro. Esa es una lección práctica. Lo mejor. No lo que le sobra, no el tiempito que por ahí queda y si queda, ¿verdad? Entonces, sino lo mejor para su maestro. Eso es importante. Y como se dijo hace un momento, hemos hablado de los dones y de los talentos los últimos domingos. Un discípulo, una discípula es aquella que dispone sus dones y talentos al servicio de su Señor. Y cuando dispone esos talentos, esos dones, Dios los bendice y los multiplica. Y con esos talentos glorifica a Dios. Se bendice a sí mismo, porque cuando uno hace el bien, cuando uno desarrolla un talento, uno se siente bien, uno se edifica y bendice a muchos otros seres humanos, porque ahí está lo poderoso del talento. Otra lección práctica es ser discípulo. Hay que
demostrarlo, hay que poder avanzar, más que creyente, ser un discípulo. Así y que aquí te están invitamos. María y Judas. María y Judas son discípulos, pero María hace, ¿no? Demuestra su fe con acciones. Judas demuestra su fe con palabras, pero no es sincero en ese caso, ¿no? Sabemos que no es sincero. Y más adelante vamos a ver, ¿no? Y lo que sucede, porque traiciona. Judas traiciona a Jesús, lo vende por 30 monedas de plata, ¿verdad? Y entonces, pero ahí está Jesús insistiendo con Judas hasta el último momento, porque ese es el amor de Dios, ¿no? Que mueve a Jesús y que nos ha conquistado a nosotros. Así que ahí tenemos varios discípulos de Jesús en aquel tiempo. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Nuestro discipulado cómo está? ¿Qué tipo de discípulos queremos ser? El desafío y la invitación es para ti, para mí, para nosotros, ¿verdad? De poder aprender de esta discípula llamada María de Betania. Exactamente. Así es. Así que vamos a orar, vamos a orar. Hay algunos anuncios también, pero vamos a orar. Dar gracias a Dios por esta mujer María que con sus acciones pone en práctica su fe y revela y expresa su discipulado. Dios, en esta noche, gracias por tu presencia, gracias por esta gran lección de vida, gracias por María de Betania y gracias por este registro bíblico que hoy lo tenemos y podemos meditar, podemos aprender, podemos desafiarnos. Queremos ser discípulos y discípulas como María, fieles, comprometidas, darte lo mejor, Dios, y que nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro servicio, nuestro ejercicio y nuestra ofrenda de nuestros dones y talentos a tu servicio y al servicio de nuestro prójimo sean características de este discipulado al cual tú nos invitas esta noche otra vez. Bendice a quienes están conectados, sus familias, bendice sus dones, sus talentos, sus vidas, sus discipulados también. Y a los que estamos aquí, y Dios ayúdanos para como una gran comunidad de discípulos y discípulas caminando juntos, acompañándonos, vayamos haciendo la diferencia y bendiciendo este mundo. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Quiero decir, mañana el grupo de oración se reúne por Messenger a las 7:30. Nos encontramos todos los jueves para orar juntas. El día sábado los varones tienen reunión, así que en la iglesia va a ser, en el comedor de la iglesia, y A las 6 de la tarde. 6 de la tarde, gracias. Sé que Alfredo Granados está llamando a los varones, pero recuerda que hay reunión. Y el domingo estaremos celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, así que tendremos un tiempo hermoso para luego entrar a Semana Santa. Y el Jueves Santo tendremos la celebración de la cena judía en la iglesia. Solo habrán 5 personas porque la pandemia continúa, pero estaremos ofreciendo la cena judía para que se lleve a casa. Así que si estás interesado, déjanos saber. Y seguimos entonces acompañándonos. Y el miércoles próximo no habrá estudio bíblico, sino el jueves, que colgaremos el video con la grabación de la cena judía como Jueves Santo. Gracias por conectarte, Dios te bendiga, Dios te guarde.